Nuestro programa Otras Voces, siendo las 12:02, y ya acá con nuestro invitado de lujo. Está con nosotros el señor Santiago Cuño. Él es político, empresario, periodista, propietario del Canal 22 y precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Partido Popular. Muy buenos días, Santiago. Gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a vos, Maca. Gracias por la hospitalidad y por la oportunidad. El micrófono es para nosotros lo más lindo que hay, así que... Sí, la verdad que sí. Bueno, vos venís del mundo del periodismo y bueno, con tu canal, la verdad que hacen un trabajo muy importante. Bueno, Santiago, contanos básicamente por qué decidís participar en política. Ya has participado anteriormente, sí, pero claro. ¿Por qué formás un partido distinto a los partidos que ya existen, digamos? Mirá, Einstein decía que cuando se camina el mismo camino se llega siempre al mismo resultado. Con lo cual, habiendo agotado mi propia experiencia republicana, que fue la teoría de la abuela, que nos enseñaba que un clavo se saca con otro clavo, en la Argentina ya probamos sacar a Cristina con Macri, a Macri con Cristina, y todo sigue exactamente igual porque son exactamente iguales. Es el mismo camino, son el mismo cuerpo de una víbora bicéfala, son las dos cabezas de una misma concepción de hacer política, cuya consecuencia fue la entrega de la patria, la confiscación del patrimonio de la clase media, la caída de los pobres a la indigencia y la desaparición de los objetivos nacionales. Con lo cual, ninguna de las dos alternativas que ya como primer paso se comieron los partidos políticos, porque ningún candidato hoy puede ostentar la vida interna de un partido político activo, militante, con profundidad, con debate, porque hay dueños de partidos políticos. Los partidos políticos son sellos de goma que tienen dueños. Cristina se quedó con el PJ, que está secuestrado en manos de montoneros subversivos setentistas, que son los mismos que Perón echó de la Plaza de Mayo. Y claro que los chicos más jóvenes no tienen idea ni de quiénes son los que echó Perón, y muy difícilmente sepan quién fue Perón realmente, más allá de las fotos y de la mística de la Eucaristía política. Pero la realidad es que es casi con tono de venganza que aquellos asesinos del pueblo argentino se han quedado hoy con la estructura del peronismo electoral, que es el PJ, porque el peronismo es un movimiento y ese, gracias a Dios, vive en cada uno de nosotros. Con lo cual, en estas circunstancias había que optar, y la opción era rendirse, que no está en mi diccionario, o salir a dar otra vez una batalla proponiéndole a la gente salir de la República, terminar con este vicio republicano que tanto daño le ha hecho a la patria. Esta pésima elección que hizo el pueblo argentino cuando salió de la Confederación Argentina y se introdujo en las fauces del enemigo anglosajón, que quería una república en la Argentina, que finalmente, con una clase política corrupta e inmoral, en algunos casos amoral directamente, ha conseguido administrar los destinos de nuestra patria, nos ha vencido en materia de objetivos, porque los argentinos hoy no gobernamos. Hace muchos años que no hay un gobierno de patriotas, hay nada más que administraciones de country, que son estos salvajes que ocupan la casa de gobierno, alternativamente, ¿no? O sea, turnándose para saquear el país. Y lo único que ha aumentado en la Argentina son los pobres, la indigencia, la destrucción del aparato productivo, la cultura del trabajo, la familia, con lo cual no hay mucho para analizar. Santiago, una pregunta. ¿Cómo no? ¿Y qué ves de positivo en todos estos años? Mirá, lo positivo en todos estos años es capitalizar la experiencia. Si aparte de lo mal que la pasamos no capitalizamos la experiencia, directamente seríamos algo más que víctimas, seríamos idiotas. Con lo cual, lo bueno es que el pueblo argentino despierte la voluntad, que existe todavía en amplios sectores de resistencia, donde en la ciencia y la tecnología, en la docencia, en la comunicación, existen trincheras donde el pueblo argentino resiste, trata de seguir viviendo con los hábitos y costumbres de la clase media argentina que aprendieron de chicos y se formaron nuestros padres, trata de defender la familia en el hábito común de lo cotidiano, trata de mantener su religiosidad a pesar de este proyecto ateo y abortista con el cual atacan la sociedad. O sea, lo positivo está en el alma individual de cada uno, que todavía sueña con un proyecto colectivo, con la ética de la solidaridad, con el argentino que le da una mano al otro,
que todavía no tiene un plato de comida o le arrima una manta porque está durmiendo en la calle. Pero desde el punto de vista estructural, si la pregunta es como patria, ¿qué es lo que rescato? Absolutamente nada. Hemos sido vencidos, estamos bajo gobierno de ocupación, estamos con una clase política y clase con desprecio, porque la dirigencia política no puede ser una clase ni una casta, deben ser representantes de la voluntad popular. Claro. Estamos en una situación en donde nos tenemos que replantear la recuperación. Estamos en etapas de volver a las bases y replantearnos la restauración. La Argentina ha sido devastada. Nosotros perdimos una batalla bélica en el 82, pero perdimos la guerra cultural desde el 83 para acá. Con lo cual lo que tenemos que hacer ahora es reconstruir. Gracias a Dios el ADN argentino está intacto. Mientras exista un solo patriota, la Argentina no morirá. Y en estas instancias donde el modelo de explotación y saqueo muestra tan descarnada y pornográficamente sus intenciones, es un momento donde tal vez sea más claro explicarle a la gente cosas que le venimos diciendo hace muchos años, pero que ahora le tocan en carne propia, que ya le llegan al hueso. En tu espacio, Santiago, hay economistas que te asesoran cómo revertir esto. Mira, esto no es cuestión de economistas. Acá los economistas valen mierda para dar vuelta a esto. Esto se da vuelta desde la idiosincrasia cultural del pueblo argentino. Un economista es una persona ilustrada en la ciencia de la economía, lo cual no quiere decir que tenga la más mínima ni puta idea de lo que hay que hacer con la Argentina. El manejar un Boeing 747 es para cualquier piloto que hace el curso. No hay ningún tipo de prerrogativa más que aprobar el curso de piloto. Pero saber a dónde ir es algo más que recibirte de piloto. Con lo cual, la política nunca debe dejarle al economista ni el mando ni la opinión del rumbo. Su tarea es eminentemente técnica y debe obedecer al rumbo político, y el rumbo político debe ser de los patriotas. Con ¿Y tu opinión sobre un candidato que quiere prender fuego el Banco Central? Mirá, yo tengo un amigo que dice lo mismo, que es Diego Giacomini, y un imbécil que es Javier Milei, que es un mamarracho zoofílico, mal ejemplo para la juventud argentina y un ser despreciable. Con lo cual, algunos tienen fundamentos desde el punto de vista de la doctrina libertaria de por qué piensan en otro modelo, un modelo donde no hay banco central, pero lo hacen desde la concepción integral de un modelo, no desde la payasada de buscar un sueldo público. Porque cuando vos haces enunciados idiotas y vos pretendés, digamos, tirar eslogans que son incompatibles con la realidad, porque si vos querés desaparecer el Banco Central, primero tenés que arreglar el mapa de la coparticipación federal, el sistema de ingresos y distribución y el sistema impositivo. Con lo cual, si un imbécil dice yo voy a quemar el Banco Central sin componer el resto del paquete de las transformaciones para plantear un modelo distinto para que la gente considere si es viable o no es viable, acompañe o no acompañe, lo único que tenés es un idiota que seguramente estará bajo los efectos de algún estupefaciente diciendo imbecilidades por televisión para conformar a un grupo de extrema, de anarquismo liberal, que son tan nocivos para la patria como los peores subversivos de la década del 70. Son subversivos 5G. Desde tu lugar, ¿cómo recomendarías para que haya una, cómo te podría decir, una apertura laboral para pleno empleo en la República Argentina? ¿Cuál es tu proyecto? No hay, mirá, vuelvo a insistir. Dentro de la República no hay ninguna posibilidad que eso pase. La República es en sí misma el cepo, el corset, que impide que el modelo genere riqueza. La Argentina republicana no va a generar riqueza jamás. La Argentina republicana fue el instrumento para saquear la Argentina, no para hacerla rica. Y ahora están en el último asalto a la clase media. Es el último asalto, quedarse con sus casas, con su propiedad, con su casita en la costa, con su auto, con la universidad privada de su hijo, con la obra social. Este es el último asalto de empobrecimiento a la Argentina, porque la República ha planteado una falsa democracia. Esto no es una democracia participativa, ni muchísimo menos. El esquema judicial de la política en la Argentina, la gente no lo sabe. La gente cree que una elección es un hecho político. Y en la Argentina una elección es un hecho judicial. Porque se inicia con un expediente que inicia un juez electoral y termina con el cierre del expediente cuando el juez electoral otorga
las membresías a aquellos que han sido elegidos. Con lo cual, la realidad es que una elección es un acto judicial, que necesita apoderados legales, que necesita presentaciones judiciales. Muy difícil entrar a... Eso hablábamos con otros partidos políticos, que es muy difícil ya de por sí presentarte a presentar una lista, presentar está elección. Todo hecho para que nadie tenga ganas de hacer esa burocracia, porque cuando llegás al final, si cursaste todos esos escalones imposibles de sortear, te espera el fraude electoral con el robo de boletas, el voto cadena, el fraude del conteo, el cierre de las urnas que los jueces no te permiten abrir para contabilizar. O sea, sí, es muy difícil. El republicanismo es una trampa en sí misma, tiene como objetivo el fraude y la manipulación de la voluntad popular, salvo en casos en donde se da, gracias a Dios, en que la voluntad popular en los distritos más de carácter municipal o provincial tal vez, existe ola de votos, o sea, existe lo que podría llamarse por aclamación, y eso impide el fraude, porque sería un partido 6-0, ¿no? Claro. O sea, existe la posibilidad, ustedes están acá en Malvinas, y el intendente en la última elección sacó el 64%. Bueno, ahí, aunque quisieran hacerle fraude, no, sería muy evidente. En vez del 64 sería el 62, pero ahí no hay posibilidad de alteración. Ahora, las fuerzas minoritarias que tienen planteos sociales que no son comunales, sino son nacionales, cuando enfrentan una elección donde necesitas 36.000 fiscales, eso es lo que pasa. Donde necesitas millones de pesos para una campaña para llegar a toda la población, evidentemente solo los chorros que tienen dinero robado y manchado con sangre o corrupción pueden tener el dinero para hacer una campaña como las ostentosas y pornográficas campañas publicitarias que hacen los dos grandes espacios. Te hago una pregunta, vos siempre esto lo remarcás en tu programa o en otras entrevistas que te he escuchado. Vos decís que planteás esto de que en tu lista, en la lista que vos presentás, participa la gente a la que en otros espacios no se le da lugar. Nosotros armamos una lista con el 99% sectores comerciales y pequeños empresarios de la clase media argentina que pagan impuestos. O sea, los que sufren esta terrible situación de pandemia y de ajuste sin fin, con presión fiscal confiscatoria, para darles voz y participación en lo que es la organización de nuestro planteo a nivel nacional. Nosotros vamos a llevar el planteo confederal a toda la patria, si Dios quiere, para el 2023. Empezamos en la provincia de Buenos Aires, porque era donde mejor estábamos organizados, y llevamos únicamente boleta de diputados nacionales porque queremos liberar a la gente de la obligación de tener que discutir temas municipales cuando estamos discutiendo los temas centrales de la Argentina. O sea, la boleta solo para diputados nacionales. Nosotros aspiramos a instalar un debate mucho más profundo que la cuestión comunal, que en muchos casos, como puede pasar acá en Malvinas, están muy bien representadas y no tiene sentido disputar, claro, acá ponerse a disputar territorio cuando la gente ha elegido. Está conforme con la gestión. Y entonces nosotros decimos, bueno, vos votá al intendente que tengas ganas, bancá tu reelección comunal como quieras, pero entendé que estamos en rumbo de colisión, que la Argentina está devastada, arruinada, en quiebra, y que la República es un instrumento de sometimiento del pueblo argentino y no de su liberación, con lo cual te pedimos que nos acompañes con el voto al proyecto confederal y elijas tu representación comunal acorde a tu realidad de todos los días, porque es tan importante para la gente que le tapen el bache, que le arreglen la vereda, que le pongan la cloaca, como entender que todo eso no alcanza para nada si no tenés patria. Santiago, una pregunta. ¿Qué mirada tenés sobre la reactivación del astillero Río Santiago? ¿Cómo verías vos que puede ser viable? Porque daría muchas fuentes de trabajo eso. Lamentablemente, yo siento que tenés la idea de que se puede emparchar la Argentina y es imposible. No va a haber reactivación para nadie en este modelo de saqueo y ajuste. El acuerdo con el Fondo Monetario que se viene después de la elección no solo no va a reabrir ningún astillero, sino que va a cerrar lo que esté abierto. Claro, sí. El astillero Río Santiago tiene secuestrados 2 buques del pueblo venezolano. Sí, los de Venezuela. Que nos pagaron hace exactamente 14 años atrás. Es cierto. Con el dinero de los 2 buques se hizo el Estadio Único de La Plata. Los buques están sin terminar. Uno está 98% terminado, el otro no llega a la mitad. Y el pueblo venezolano fue estafado por el pueblo argentino. Les debemos 2 buques tanque que tenemos oxidándose en el astillero Río Santiago.
y que los empleados del astillero pidieron infinita cantidad de veces que le devuelvan la plata que les robaron a los venezolanos para que ellos puedan terminar esos 2 buques, porque están ahí, están sin terminar, y con eso se reactivaría automáticamente el astillero. Sin embargo, no solo les robamos los buques a los venezolanos, no reactivamos el astillero, y los pusieron a los empleados del astillero a arreglar botes para los lagos de Palermo. Están haciendo camas también. Camas. Están haciendo camas, sí. Con lo cual, el absurdo de pensar en una reactivación del astillero Río Santiago en un estado republicano es tan simple como ir hasta el astillero Río Santiago y ver qué están haciendo. Cuando llegó este monigote impresentable de Kicillof a la provincia de Buenos Aires, una vergüenza de la cual deberemos pagar alguna vez los que hicimos campaña para este gobierno. Yo lo enfrenté como candidato a gobernador. Sí, sí, sí. Y nos dábamos cuenta claramente de lo que venía. Y estamos en el peor gobierno provincial de la historia que uno puede haber soñado con que venga de una orientación nacional y popular. O sea, que se haya autodenominado nacional y popular. La provincia de Buenos Aires está prendida a fuego, es ingobernable. La seguridad es una catástrofe, con un Bernie que se dedica a hacer publicidad televisiva en vez de ser ministro de seguridad. De seguridad no entiende un carajo. Y de medios tampoco, pero le va un poquito mejor. Y en medio de este desopilante gobierno, casi caricaturesco, el astillero Río Santiago iba a reactivarse en la campaña electoral. Llevamos ya 1 año y 9 meses, que vamos a entrar en septiembre, y el astillero Río Santiago sigue con su puerta cerrada, los empleados siguen pidiendo exactamente lo mismo que hace 1 año y 9 meses, los venezolanos siguen reclamando sus 2 buques, con lo cual no esperes nada de la República y sus gobiernos republicanos, absolutamente nada, lo único que te van a dar es más ajuste. Claro, y eso te voy a preguntar, vos decís que bueno, que estos gobiernos vienen a empobrecer a la clase media, sí, pero no lo digo yo, revisá tu billetera. No, es así. No hace falta que yo lo cuente. Claro. Pero digo, por eso no hacen falta economistas. Claro, pero lo que yo voy, esto es, hay un plan mundial, es un tema que viene existe este nuevo orden mundial que le decimos nosotros, sí, como, claro que existe. Que llama que este país a ver, tenga que seguir ese Argentina destino. Tiene un destino bien claro y fijado. O se transforma en la patria perdida, o se transforma en una Yugoslavia, en una Palestina, en un país indignamente partido y repartido, como diría el bastardo del rabino Berman, y seremos nada más que un enclave colonial con una estructura de country, con algunos viviendo muy ostentosamente adentro y todo el resto mirando atrás de la reja del country, comiendo lo que puede sin trabajo y sin ningún tipo de seguridad social o familiar o personal, ni mucho menos colectiva, donde el objetivo es menor natalidad, porque no quieren una Argentina poblada sino despoblada, quieren una Argentina que sea proveedora de insumos primarios. Esos insumos primarios ya estamos hablando de agua potable, ya no estamos hablando de alimentos. El mundo empieza a pensar en alimentos sintéticos, sí, por la cantidad de población. Sí, soja, con lo cual también empiezan a hacerse planteos transgénicos y ya no somos el granero del mundo hace mucho tiempo. Estamos con una caída vertical de cantidad de producción agropecuaria ganadera en todas sus facetas, bovina, porcina. Y eso muestra una Argentina que se va a ir empobreciendo si es que hoy el único recurso argentino, somos un país que no somos bananeros porque no estamos en el Caribe, somos una republiqueta sojera, que tiene el destino de pobreza y de pobreza más profunda cuando la soja que la Argentina produce no sea necesaria, y para eso no va a pasar mucho tiempo, porque el mundo se prepara para no seguir comprando insumos alimenticios. Vos decís que cuando no se consuma el mundo la soja, nosotros... pero lo poco que queda en pie de la Argentina es porque tenemos un monoproducto sojero que todavía es demandado, y más con una crisis pandémica. Pero también se hacen satélites de reactores nucleares, ¿no? Pero eso es muy lindo para llenar las paredes con fotos. Nuestros científicos son de excelencia. Lamentablemente empiezan a partir nuevamente.
porque después de un proceso de repatriación importante en el gobierno de Néstor Kirchner, en el gobierno de Macri y en este gobierno, empezaron a agarrar la valija otra vez e irse de la Argentina, porque obviamente no solo no tienen garantías económicas profesionales, sino que no tienen garantías de vida, y emigran a lugares donde los científicos son mejor tratados y tienen mejores expectativas. El Estado argentino es un Estado que produjo mucho más que un satélite. La Argentina tuvo el primer avión a reacción de toda América. La Argentina produjo una industria aeronáutica hoy fundida, destruida y fuera de servicio. La Argentina tenía fabricaciones militares, fabricábamos vagones de trenes, tractores y armamento. ¿Pero eso no fue desactivado por el Tratado de Madrid después de la Guerra de las Malvinas? La Guerra de las Malvinas primero no es una guerra, es una batalla, la guerra continúa. Nosotros estamos en guerra con el Reino Unido, porque yo por lo menos no me rendí. Con lo cual, la batalla del 82 perdida tiene consecuencias de indignidad para la Argentina, que son el discurso de Alfonsín del 83, cuando Alfonsín dice que con la democracia se come, se cura y se educa. Estamos en el 2021 y la democracia no cura, no come y no educa. O sea que aquella promesa es una farsa también. Somos mucho más pobres que en el 83. Sí. Y el Tratado de Madrid, firmado por Cavallo en tiempo de Menem, lo que hace es ceder el control soberano de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra capacidad ofensiva para la recuperación de nuestra soberanía sobre Malvinas, Georgias e Islas del Atlántico Sur a un Estado policial del Reino Unido de Gran Bretaña sobre la Argentina, que fija condiciones casi vergonzosas, únicamente comparables al pueblo alemán después de la Primera Guerra Mundial. Y claramente la destrucción de las Fuerzas Armadas es parte de esta republiqueta bananera en la que nos hacen vivir, donde la Argentina debe estar, entre otras cosas, absolutamente indefensa. Y estamos absolutamente indefensos, no tenemos aviones supersónicos, tenemos únicamente 4, es todo lo que queda, son 4 AR, son viejos, obsoletos y canibalizados. El quinto avión cayó hace 2 años en unas maniobras, y después lo que tenemos es todo chatarra, aviones de... Conclusión, está todo por hacerse ya. La Argentina está deshecha, la Argentina que vivieron nuestros padres, que nosotros aprendimos, no existe más. Somos un recuerdo y ahora tenemos la tarea de la reconstrucción, tenemos la tarea de poner de pie la Argentina y restaurar los valores de la patria, porque si revisás la patria está destruida. Y esa patria destruida se mira en resultados económicos, se mira en resultados sociales, se mira en resultados culturales. Por eso es una actitud de resistencia a la que oponemos a estos gobiernos de ocupación que uno tras otro siguen entregando soberanía y dignidad, interminablemente. Santiago, ahora vamos a hacer una breve pausa, pero te voy dejando algunas preguntas para contestar en el próximo bloque. Dice Marián, para preguntarle a Cunio, ¿qué opina sobre el pase de vacunados y si son discriminados los no vacunados? Eso lo dejamos para el próximo bloque. Y acá Marcelo Alonso dice, aguante Santiago Cunio, creo que hoy es uno de los pocos periodistas creíbles. Sin duda yo lo voto. Es el único que presenta un proyecto real. Marcelo, excelente entrevista. Lista Confederal, Partido Popular, vamos Santiago. Bueno, tenés varios votantes acá en la zona. Así que bueno, repasando la pregunta anterior de Marián, ¿qué pensás en esto de que se está hablando del tema de vacunados, no vacunados, el pase sanitario? ¿Cómo ves esto en el país? Bueno, y en el mundo también, que se está debatiendo esto, ¿no? Mirá, el tema de la pandemia es obviamente global. La Argentina es nada más que un peón en el tablero de ajedrez. Y digo peón porque la Argentina hoy es insignificante en el tablero internacional, en la geopolítica. No tenemos ningún instrumento de alteración del orden global para poder sentarnos en una mesa de decisiones. Con lo cual somos un satélite del epicentro pandémico. No hay ninguna duda de que estos juegos perversos de poder geopolítico tienen dueño, nombre, apellido, número de documento. Los Soros, los Bill Gates, los Rockefeller. Que hay un eje del mal y ese eje del mal funciona y está encabezado por el mundo anglosajón. Y ese mundo anglosajón tiene reina y es la mugrienta reina de Inglaterra y la corte de un imperialismo satánico que ha arrasado el mundo de los tiempos inmemoriales, que es la piratería. Y que no ha dejado continente sin saquear,
sin matar, sin asesinar, sin producir genocidios, y que han generado una cultura basada en el sustento de una roca infértil que se nutrió del saqueo y del robo y de la llegada de las riquezas conseguidas a punta de bayoneta o a carga de pólvora. Con lo cual, evidentemente, este concepto de nuevo orden mundial, donde estos sectores mandantes consideran que hay que hacer una limpieza étnica del planeta Tierra, porque creen que ya somos demasiados para su gusto, los proyectos de conquista del espacio, vida en el espacio, sí, y todo lo que se ha desarrollado como ciencia ficción de la década del 60 y 70 han fracasado. No solo están demorados, sino que son un fracaso en sí mismo, con lo cual empiezan a girar la mirada hacia adentro y a decir, bueno, ya que no tenemos lugar a donde ir, habrá que limpiar lo que tenemos. Y esa limpieza implica el genocidio de miles de millones de personas. Un mundo que hoy tiene 8.000 millones de personas y que para este pequeño grupo privilegiado y satánico consideran que somos demasiados, y obviamente uno debería preguntarle a la gente que nos está escuchando si creen que la desnutrición infantil llegó con la pandemia del COVID. No. Un día antes y un día después del llamado a la cuarentena, en la Argentina morían chicos de hambre en el conurbano bonaerense, en Salta, en Formosa, en el Chaco, en Chubut. Con lo cual esta pandemia sistemática que busca empobrecimiento de los estados, desaparición de los estados nacionales, busca una organización supranacional de corporaciones que tengan la capacidad de comprar deuda de los países, deuda soberana de los países, tomar el control de sus recursos naturales, pedir los recursos naturales en garantía y encontrar, por supuesto, siniestros personajes oscuros y luciferianos, como puede ser Patricia Bullrich, que ofrece las Malvinas a cambio de vacunas, claro, o seres despreciables como Fernando Iglesias, que dicen que las Malvinas son inglesas, o la señora Bolsa de Puz de Sarlo, tratando de intelectualizar la traición a la patria y darle un tono coloquial para enseñarle a las nuevas generaciones que la Argentina se ha rendido. Entonces, en medio de todo eso, claro, es muy fácil que la Argentina caiga en el ajuste pedido por estos grupos concentrados, con un gobierno miserable, ruin, de cabaret a cielo abierto, que encabeza Fernández y acompaña a Fernández, que claramente no tiene ninguna capacidad ni vocación de soberanía ni de independencia política, y que se ha sometido a un plan sistemático de amenaza y coacción agravada sobre el pueblo argentino, induciendo hacia lo que ellos llaman vacunación obligatoria, que de hecho no lo es, porque la ANMAT no ha reconocido ninguno de los proyectos de vacuna que se están inoculando en la Argentina. Ninguno ha sido reconocido como vacuna por el ANMAT, y todos están autorizados por excepción. O sea, ninguno ha cumplido la cuarta fase para poder alcanzar el estado de vacuna, claro, y poder ser incorporado en el cronograma de vacunación obligatoria. ¿Vos te vacunaste? Yo tengo la Sputnik, soy voluntario de Sputnik, fui el primer voluntario argentino en la embajada rusa, y lo hice a conciencia del riesgo de la fase 3, o sea, que es hiciste consciente, claro. O sea, a ver, yo me presenté el primer día que se hizo el anuncio por parte de Vladimir Putin de la existencia de la Sputnik, me presenté a la embajada rusa para ser voluntario argentino para la prueba de la Sputnik V. Esto quiere decir que no consideré ni considero que lo que yo tenga aplicado sea una vacuna, sino un proceso experimental fase 3, en el cual yo creo, porque creo profundamente en el pueblo ruso, conozco y tengo relación con el pueblo ruso, y sé que era una vacuna desarrollada con mucha anticipación para el ébola, que fue base del desarrollo de la Sputnik V, que llevaba muchos años de elaboración y que fue planificada por el Estado ruso en un proyecto de defensa nacional para el ejército ruso. Con lo cual no es un laboratorio privado que busca renta en la vacuna contra el COVID, sino que era un desarrollo militar de la defensa rusa, que inmediatamente fue utilizado porque los científicos rusos consideraron que era oportuno aprovechar la base científica de ese desarrollo, y asumí el riesgo
Entonces yo lo que digo es, el que asuma el riesgo lo debe hacer a conciencia, ponga lo que se ponga, de que no es una vacuna lo que se está poniendo. Y por el otro lado, nadie puede obligar a nadie a ponerse algo en el cuerpo, porque la primer propiedad privada con la que nace un ser humano es su cuerpo, y nadie puede obligar a nadie a vacunarse cuando lo que se está dando no es una vacuna. Con lo cual, defiendo el principio de la libertad absoluta de las personas a disponer de su cuerpo, en total libertad y sin ningún tipo de represalia. Cualquier loco desquiciado que proponga penalidades para aquel que disponga libremente no vacunarse debería ser detenido por coacción agravada, debería tener un proceso penal por coacción agravada, desde el presidente para abajo, hasta el último imbécil que proponga eso. Y obviamente lo hago desde la decisión individual de haber sido voluntario para la Sputnik V. O sea, no soy de los que dicen que no lo debes hacer si estás convencido. Soy de los que dicen que te la vas a dar. Si es de Sputnik sí, si no, no, de ninguna manera. Eso, yo no en mi cuerpo jamás me daría una vacuna de ninguno de esos roñosos laboratorios anglosajones que lucran con la muerte de la gente. O sea que lo único a lo que accedí y accederé es a Sputnik. Está bien. No, y ahora se está planteando mucho, ya me están llegando la mezcla de Fernet con Gancia es un invento argentino de un gobierno de locos desquiciados que a la noche están con prostitutas en Olivos y de día te dicen que mezcles vacunas. Está bien, ¿qué te iba a decir? Una pregunta al margen de todo. Vos que decís que tenés contacto ahí con... ¿No sabés cuándo nuestro ferrocarril San Martín será electrificado por Rusia? Porque... Todos los proyectos que originalmente se esperaban reactivar con la llegada de este gobierno con el pueblo ruso están todos detenidos. Todos cancelados. No hay nada que esté en marcha. De hecho, el gobierno no está en marcha, entonces ¿cómo puede estar en marcha un proyecto? Los chinos acaban de suspender las represas Néstor Kirchner y las dos represas del sur, me olvidé la otra. Las dos represas de Santa Cruz están detenidas. Las inversiones jamás llegarán en un país que no tiene seguridad jurídica ni política que pueda ser sustentable en el tiempo para que un inversor decida arriesgar. Con lo cual estamos, como te digo, la República, este es el fin de un ciclo republicano que solo puede continuar ajustando más al pueblo argentino, hambriando más a la gente y confiscando su patrimonio. Una pregunta esclarecedora, así que sí. Yo digo, ¿no? Sí. Un plan de viviendas integral para que nuestros jóvenes tengan acceso directo a su primer vivienda, a pagar, no sé, a 20 años, 25 años. ¿Con qué moneda? ¿Cómo haces un desarrollo de un plan de vivienda si no tenés moneda? Claro, creo que él plantea si el peso que no vale nada. Claro, ¿Cómo en vas este a sistema planificar? no se puede, claro, todos estos ¿Cómo planificás un plan de vivienda si no tenés moneda? Si el gobierno acaba de licitar LELIX a 20 días al 30%, o sea, el 400% anual. O sea, es inviable. La Argentina es inviable en este contexto. La Argentina es absolutamente inviable. Un cambio más radical para poder presentar todo, para poder llegar a realizar todas estas cuestiones que vos planteás, porque sí, evidentemente es una realidad que nosotros vivimos peor que nuestros abuelos. O sea, mi abuelo iba, no sé, yo siempre lo pongo de ejemplo porque es de dónde venimos, ¿no? De decir, de que empezaban a trabajar en una fábrica y salían adelante con ese trabajo y tenían su casa y después hasta no sé, se compraban su auto, podías progresar, podías ayudar a tus hijos. Ahora es como que como lo hemos hablado con la primera entrevistada, ¿no? Ahora un chico tiene la opción de trabajar como repartidor, no tiene futuro, se quiere vivir con la novia, no puede pagar un alquiler. O sea, realmente estamos totalmente limitados para poder ejercer un proyecto de vida digno como veníamos acostumbrados, ¿no? Como somos los argentinos. Lo importante de explicarle a la gente es que el contenido está podrido porque el envase es putrefacto, y el envase es la República, y la República es endogámicamente putrefacta y corrupta. Se los voy a plantear con ejemplos concretos. La República divide en 3 poderes griegos, pensados en términos de la vieja Atenas, de poder ejecutivo, legislativo y judicial. En la Argentina, la República es de tal nivel de corrupción que funcionó con gobiernos democráticos y con las dictaduras.
La Argentina nunca dejó de ser una república, aún con Videla, Onganía, Isaac Rojas y la Libertadora, Lonardi, Lanuse, Galtieri. Siguió siendo una república, nunca tan descaradamente como en el proceso de reorganización nacional a partir del 24 de marzo del 76, cuando el gobierno de Jorge Rafael Videla crea la Comisión Asesora Legislativa, la CAL, para reemplazar a los legisladores del Congreso, que funcionaba en el mismo Congreso. Él era el presidente que ocupaba el Poder Ejecutivo Nacional, el PEN, Poder Ejecutivo Nacional, lo ocupaba Videla de facto a punta de fusil, pero la Corte Suprema de la Nación nunca renunció hasta que asumió Alfonsín. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia de la República siempre acompañó los golpes de Estado, el genocidio, la tortura, el secuestro y la muerte, sin inmutarse en lo más mínimo por el origen de facto de los dictadores de turno. Con lo cual, los tres poderes republicanos funcionaron bajo todo tipo de régimen democrático y dictatorial en la Argentina. Eso es la República. La República convivió con la muerte, los Falcon, la ESMA, los pozos, los secuestros, camps. Bueno, todo eso se dio en la República. Y se denominó República Argentina y nunca dejó de llamarse República Argentina. Y el pueblo argentino decía vivir en la República Argentina. Y después vino la democracia y cuando asumió Alfonsín renunció la Corte. O sea que la Corte no le renunció a Videla, pero le renunció a Alfonsín. Entonces, con esto queda claro que los poderes del Estado, de la República, son infinitamente corruptos, que la convivencia de corrupción e impunidad permite que un funcionario público muera 35 años después con una causa abierta, sin cerrarse y sin ser condenado, que los funcionarios imputados busquen impunidad con fueros y los consigan, y que en la Argentina no haya ni premios ni castigos para la clase política, porque cuando un juez acusado de corrupción por tener prostíbulos o por robarse corbateros, entre otras tantas, o por pagarle coimas a un imputado en la causa AMIA, les alcanza con renunciar para mantener su jubilación y sus privilegios, sin ser condenado ni juzgado por ser juez. Y no pagar impuesto a las ganancias ni impuesto por ser juez. Y ser vitalicios por ser jueces. Y son los únicos que pueden disponer de tu libertad y tu patrimonio, porque son jueces. Y este modelo republicano tiene como última instancia a la Corte Suprema de la Nación, o sea que tenemos un modelo republicano corrupto que ampara corrupción cruzada entre legisladores, Poder Ejecutivo y Justicia, que se carpetean entre ellos, se amenazan, pactan, y donde siempre el derrotado y el único que sale perjudicado es el pueblo argentino en su conjunto. Con lo cual, a todas las víctimas de la República, que somos todos, pero algunos con estado de conciencia para terminar con ella, los convoco a razonar qué es la República. Porque desde el 83 para acá, más que nunca se hizo hincapié en el aspecto republicano. Ya con Alfonsín, para los que tienen memoria, se harían dos películas, La República Perdida 1 y 2, haciendo exaltación del valor del republicano. Después vendrían nefastos personajes extranjerizantes y agentes de la CIA como Lilita Carrió, como Patricia Bullrich, como Cambiemos, hablando de república y más república y más república. La realidad es que la república es el sistema de los privilegios de esta clase indigna de dirigentes políticos que viven de robarle al pueblo argentino sus impuestos, que los han empobrecido, que han generado organizaciones delictivas llamadas organizaciones sociales, que se roban el dinero de nuestros impuestos en contra de la cultura del trabajo, en donde vos encontrás el caso paradigmático de que hay personas que cobran planes que no quieren trabajar en blanco porque si no pierden los planes. Entonces no les sirve perder los planes por el salario que hoy puede pagar el mercado. ¿Cómo se modificaría eso? Con la Confederación. Con la Confederación. La Confederación Argentina sale del esquema de los tres poderes. Claro. La Confederación Argentina tiene dos poderes y no tres. La justicia deja de ser un poder del Estado y pasa a ser un servicio del Estado. Con lo cual salimos del esquema de la dependencia de un poder dictatorial que es el poder de la justicia argentina pensada como un poder del Estado. El poder ejecutivo es el poder que se constituye por vía del voto indirecto del colegio electoral, como nunca debió haber dejado de ser, y que las provincias argentinas entregaron indignamente en la reforma del 94, porque es tan indigno pensar que una provincia haya cedido su poder electoral del presidente a cambio del distrito único electoral y la segunda vuelta, que
Digo, alguno alguna vez debería resucitar si se murieron o fusilar por traición a las provincias, a los provincianos que votaron eso, entre ellos a los bonaerenses. En aquel momento, obviamente, con el Modín, con Aldo, nos opusimos en la Convención Constituyente a que esto pasara, era un disparate. Igual que impusimos en la reforma a la Constitución de la provincia de Buenos Aires el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Por eso es ilegal el aborto en la provincia de Buenos Aires, porque tiene rango constitucional el derecho a la vida. Y entonces, en la Confederación Argentina se acaba esta dependencia de la interpretación constitucional por parte de la justicia y se constituye la Asamblea Legislativa Confederal y el Poder Ejecutivo Nacional, vía elección indirecta por colegio electoral. Las provincias, al ser quienes gobiernan, porque se le devuelve a las provincias la administración de los impuestos y de sus recursos naturales, y de su destino, y de sus negocios, y de su administración, no necesitan representación ante un gobierno, como funciona hoy, porque ante la República es tan unitario el concepto que las provincias tienen un Senado, porque los representantes del pueblo están en la Cámara de Diputados y los representantes de las provincias en el Senado, como si las provincias necesitaran ser representadas frente al poder unitario de Buenos Aires. En la Confederación no existe esto porque las provincias constituyen el poder al ser independientes, al recuperar su capacidad de autonomía, con lo cual la legislatura nacional confederal es unicameral, únicamente los representantes del pueblo, nada más. No hay Senado, porque las provincias gobiernan, no se representan ante el gobierno. En función de esto cambia el eje de administración del destino del Estado de los argentinos, porque pasamos a tener una organización en donde no existe más la capacidad de endeudamiento del Poder Ejecutivo Nacional, se acaba el verso de la deuda externa, que ha servido a lo largo de los años para mantener el statu quo de la ruina. ¿Esto qué quiere decir? Un gobernador en la República tiene que venir a la Plaza de Mayo a arrodillarse y practicarle sexo oral al presidente de turno, sea quien sea, para llevarse un cheque de un ATN o algún premio y castigo con látigo y chequera, si se porta bien el gobernador con el gobierno nacional. El gobierno nacional, que cada vez recauda menos, porque cada vez es más sangrienta la liquidación del patrimonio de los argentinos, solo puede recurrir a un mecanismo para sustentar la inviabilidad de las provincias que generan, que es endeudarse. Con lo cual, el Estado Nacional se endeuda para mantener los privilegios de los punteros llamados gobernadores, que se van a dormir la siesta a las 2 de la tarde y vuelven a las 6, porque sus provincias no producen absolutamente más nada que empleos públicos. Con lo cual, tenemos una población argentina acostumbrada al subsidio directo o indirecto, que no produce absolutamente nada, ni bienes ni servicios, y que es proveedora de insumos primarios. Bueno, esto en la Confederación se termina. O sea que cada provincia va a vender lo que produce. Cada provincia tiene que vivir lo suyo. Autónomamente, y se lo queda a la provincia. Tiene que, por supuesto, los recursos son de las provincias. A ver, esta constitución liberal. Es como un cambio también de paradigma, es un cambio total. Claro, lo que está planteando es como. Esta constitución berreta que tenemos, mal escrita, te diría que hasta con falta de ortografía, si es por lo que se lee, invoca los pactos preexistentes. Léela, buscalo y el preámbulo te va a citar los pactos preexistentes. Y se refiere a las provincias, porque lo único preexistente a la nación eran las provincias. Claro. Con lo cual, lo que nosotros proponemos es la vuelta a la confederación, que son los pactos preexistentes, que son las provincias. Y que las provincias, aplicando la coparticipación invertida, o sea, no es que las provincias viven de la dádiva del Estado Central, sino que el Estado Central en la Confederación vive del aporte de las provincias. Las provincias generan su riqueza y aportan para el mantenimiento del gobierno central. Este esquema también termina con una deuda histórica de la liberación de la patria, que es la aduana. Esa maldita aduana que hizo Rivadavia, que hizo de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, ese proyecto monárquico y payasesco de los porteños, que se olvidan que son bonaerenses igual que nosotros, que el territorio de la ciudad de Buenos Aires nos pertenece a los bonaerenses. Yo he prometido y voy a cumplir antes de morirme de izar y hacer flamear sobre el obelisco la bandera bonaerense, porque es indigno que se plantee la autonomía de un distrito que nos pertenece a los bonaerenses
y se construya casi un plato volador, una ciudad que tiene autonomía sobre terreno que no le es propio. O sea que tienen una autonomía absolutamente etérea, subjetiva, inexistente, intangible. Tendría que pertenecer a la provincia de Buenos Aires. Es la provincia de Buenos Claro, Aires. esa provincia. Nos robaron un espacio de terreno, después de la batalla de Caseros, para constituir el unitarismo salvaje, criminal y saqueador en la Argentina. Con lo cual, toda la reforma del 94, el Pacto de Olivos, el Pacto de Coincidencias Básicas, el Acuerdo Menem-Alfonsín, no es ni más ni menos que una vergüenza histórica que debe ser demolida, que ya viene de una vergüenza histórica ancestral, que es la Constitución del 49, que se cajoneó y que nunca más se sacó de los cajones, y se gobierna con una Constitución secuestrada. Claro. Con lo cual, la Argentina tiene una Constitución secuestrada, que se reformó a través de una dictadura y que nunca se volvió a sacar del cajón ni aún con la vuelta de las democracias. Con lo cual, el Estado confederal le devuelve el orden político a la patria y en el orden político se empieza a reconstruir. Y entonces los planes que vos soñás o que vos pensás, por ejemplo, de vivienda, son tema de los gobernadores y de las provincias, no del Estado central. Entonces, cada uno, administrando sus recursos, tendrá que producir su propio desarrollo sustentable. Y tendrá que pensar cómo va a gobernar mejor para que le vaya igual o mejor que a la provincia de al lado, porque si le va peor, la gente se va a ir a la otra provincia. Y tienen que tener su sistema de salud único, cada provincia. Tienen sus recursos, tienen su destino. Cada uno tendrá que arbitrarlo. Autónoma, la mentira de la República y de los economistas republicanos, que son delincuentes, porque van a la televisión a mentirle a la gente y a generarle falsas expectativas para continuar el saqueo. Se habla de provincias inviables. Lo habrán escuchado infinitamente, provincias inviables. Entonces yo le pregunto a cualquiera de esos energúmenos si puede calcularme el ingreso per cápita del PBI de los neuquinos que viven arriba de Vaca Muerta. Y son 480.000 habitantes, menos que en Malvinas Argentinas. Entonces, que me explique uno de esos economistas que tan fácilmente dicen provincia inviable, cuánto es el PBI y cuánto es la distribución de riqueza per cápita del Neuquén con Vaca Muerta, sin hablar del resto de los recursos que tienen. Solo con Vaca Muerta. Seguramente Neuquén sería, como provincia, el paralelismo a Suiza. Más el turismo. Yo solo hablo de Vaca Muerta. Sería uno de los pueblos más ricos del planeta. Santiago del Estero, inviable, solo empleados públicos. Devolver el litio. Y vemos de qué charlamos. Totalmente. A ver si producen baterías con su propio litio. Totalmente. Y dan empleo. Y tienen su participación de la aduana, que deja de ser central y la deja de robar el Estado central. Y sus habitantes no emigrarían a la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué van a emigrar si cuanto menos son y más plata generan, más ricos son? ¿A qué van a venir? La verdad que me quedaban cosas pendientes, nos quedan cosas pendientes, así que te vamos a volver a convocar, porque bueno, es un tema también de cambiar nuestra perspectiva de ver las cosas, ¿no? Porque tenemos abrir la mente y bueno, en lo que plantea, quizás lleve más tiempo incorporarlo, pero también es otra manera de entender la política y entender nuestra formación nacional. Santiago, la verdad que te agradecemos mucho por haber venido. Bueno, muchos éxitos en las elecciones y bueno, y te felicitamos por tu trabajo, por tu trabajo también en la comunicación y trabajo político también. Muchas gracias y no se olviden nunca que la Confederación es un proyecto atemporal, no empieza ni termina con una elección. Estamos sembrando patria, planteando Confederación y eso no termina contando votos. Se instala, se construye, se divulga. ¿Quiénes te acompañan? Fernanda Maya es mi segunda candidata a diputada nacional. Ella viene del sector de la salud, es visitadora médica, uno de los rubros más sufridos también del sector privado a lo largo de esta pandemia, porque obviamente imagínense la presión de los laboratorios en que no existiera ninguna actividad que no fuera COVID durante todo este tiempo, ¿no? ¿Y empresarios que te acompañan? Empresarios, mira, está Papotti, que es de acá de Moreno, que trabaja con el tema de las cocherías. Son, digamos, pequeños empresarios. Acá no está Roca, ¿eh? No. Estamos hablando de... No pienso que es eso. Estamos hablando de sectores industriales, comerciantes, empresarios, sí, claro. Sí, emprendedores. Bien. El argentino medio que soñó con vivir mejor trabajando.
Bueno, nos tenemos que despedir. Bueno, le mando Dale. un saludo a Marisa, que me suena que no le mandé saludos. Bueno, a Yolanda también. Y a todos los que están del otro lado. Y acá dice Marian, excelente, es para escucharlo más horas, me dicen por acá. Así que bueno, lo vamos a volver a convocar. Muchas gracias por estar ahí. Nos encontramos el sábado que viene en la FM Crisol 92.3, sábados de 9 a 13. Los lunes estamos por la RU, también se repite este programa. Los lunes 9 a 13 y también los miércoles de 9 a 10 con Otras Voces, la entrevista. Hasta la próxima, gracias por el apoyo.